Estimados estudiantes, continuando con el desarrollo de la guía de ejercicios en la asignatura Análisis Estadístico de Datos, procedo a elaborar la cápsula número 2 referente al ejercicio número 2 que se encuentra publicado en plataforma. Comparto con ustedes mi escritorio. Perfecto. Y aquí se encuentra disponible, en este caso, el ejercicio número 2. Este es bastante similar al ejercicio número 1, lo único que aquí se agregan más elementos adicionales y por acá también nos pide una gráfica distinta a la que habíamos hecho en el ejercicio número 1. Procedo a leer el problema. Dice acá en ejercicio número 2, en tablas juntas se muestran las causas de fallas mecánicas de un equipo de una línea productiva, con sus respectivos tiempos de detenciones. Se pide, letra A, confeccionar una tabla que ordene en orden de importancia las causas de fallas mecánicas, indicando el tiempo total de detención. Letra B, para la tabla ordenada, complete la frecuencia absoluta relativa, F sub I minúscula porcentaje, la frecuencia acumulada, F sub I mayúscula, y la frecuencia acumulada relativa, F sub I mayúscula en porcentaje. Y por último, la letra C, grafique F sub I minúscula en porcentaje, que corresponde a la frecuencia absoluta relativa, y F sub I mayúscula porcentaje, que corresponde a la frecuencia acumulada relativa, versus las causas de falla mecánica. Y acá se muestra el listado donde aparecen 17 diversas causas de falla mecánicas. Y lo primero que nos preguntan, bueno, asociado con sus tiempos perdidos, expresados en minutos para cada una de estas causas de fallas mecánicas. Y lo primero que nos preguntan, ¿cierto?, en este ejercicio es confeccionar una tabla que ordene en orden de importancia las causas de fallas mecánicas, indicando el tiempo total de detención. Es decir, de esta tabla original, yo tengo que seleccionar cuál es la causa de falla mecánica más importante. Y el criterio para poder seleccionar cuál es la causa de falla mecánica más importante es aquella que me genera un mayor tiempo perdido de detención. Y en este sentido, aquella causa de falla es aquella que está asociada a los 6.364 minutos que corresponde a la falla mecánica. ¿Cuál es la segunda causa de falla más importante? Reviso dentro de todo el listado cuál es el segundo numerito más grande que tenemos acá. Es este numerito que está acá de 4.918 minutos, que está asociado a la falla de apiladores, grasos, ordenador. Y por último, ¿cuál es la causa de falla menos importante? Es decir, aquella que me genera la menor cantidad de tiempo perdido, ¿cierto? Y acá, visualizando rápidamente, aquella que tiene 2 dígitos de 92 minutos, corresponde a la falla neumática, conectores y mangueras. Entonces, ¿qué hago con esto? Voy a tomar esta tabla original y la voy a copiar directamente, de manera íntegra, abajo de la pregunta A, en la celda A40. Botón derecho, pegar, y ahí tengo la tabla íntegra tal como está expresada la tabla original. ¿Qué es lo que debo hacer acá? Entonces, ordenar. ¿En base a qué criterio? En base al criterio del tiempo perdido. ¿Cómo hago eso? Selecciono acá desde la celda B41 hasta la celda C58. Me voy al menú Datos, selecciono este icono que dice Ordenar, y aquí, dentro de este icono, ¿cierto?, me dice Ordenar por columna. ¿Cuál es el criterio de la columna? 2 de las cuales yo elegí, o causa de falla mecánica o minutos, y de acuerdo a lo que habíamos definido anteriormente, el tiempo es la variable gravitante para poder saber si es más importante o no. ¿Cuál es el criterio de orden? ¿Ya?
de menor a mayor o de mayor a menor de acuerdo al tiempo. En este sentido, ¿cierto? El más importante es de mayor a menor. Así que selecciono esa opción, aceptar, y ahí tengo esta tabla ordenada. Y me entrega el resultado que yo había definido previamente. ¿Qué me faltaría realizar en esta tabla? Incorporar justamente el tiempo total de detención. ¿Qué hago para eso? Me posiciono acá en la celda C59, voy al menú inicio y aprieto este icono que es de autosuma. Me selecciona todas las variables que yo quiero sumar, enter, y ahí tengo el resultado. Es decir, el tiempo total perdido, cierto, producto de estas causas de falla, me genera a 26.322 minutos. Respondí la pregunta A. Pasamos a la letra B. ¿Qué dice la letra B? Para la tabla ordenada, la que acabamos de realizar, complete la frecuencia absoluta relativa, F sub I minúscula porcentaje, la frecuencia acumulada, F sub I mayúscula, y la frecuencia acumulada relativa, F sub I mayúscula en porcentaje. ¿Cómo se construye esa tabla? Bueno, si ando un poco perdido en una primera instancia, puedo visualizar el ejercicio que está resuelto y que también está publicado en plataforma. Voy a visualizar ese archivo y aquí está el ejercicio número 2 que está publicado en PDF y está resuelto. Ahí está la letra A y aquí está la letra B. Entonces, ¿qué voy a hacer con este ejercicio? Esto tiene que estar descargado en un PDF. Voy a tomar una fotografía, una instantánea. ¿Dónde me voy acá? Edición, realizar una instantánea. Me ubico acá en el borde y selecciono toda esta tabla. Al seleccionar toda esta tabla, acepto y me voy aquí a mi archivo Excel. Me posiciono y lo pego. Botón derecho, pegar. Reduzco un poco el tamaño de esta tabla porque esto es simplemente una referencia para yo comenzar a calcular. Entonces voy a comparar la tabla original que respondí acá la letra A, ¿cierto? Y empiezo a poder compararla. ¿Qué ocurre con la primera fila y segunda fila de esta tabla? Son exactamente iguales. ¿Qué ocurre con esta tercera fila? Se parecen bastante. La única diferencia que se nota es que aquí la palabra tiempo perdido está en una celda y aquí está combinada en dos celdas. Y abajo de tiempo perdido aquí está expresado en minutos y aquí está expresado en, ¿cierto?, en F sub I espacio minutos. Es decir, debo hacer esas dos correcciones. Así que voy a tomar la tabla realizada en la letra A, la selecciono de manera íntegra, botón derecho, copiar, y me posiciono en la celda C64, botón derecho, pegar. Ahí tengo un problema porque parece que hay una celda que está combinada. Entonces fíjense que acá la celda C64 y D74 están combinadas. Entonces las voy a descombinar, aprieto acá descombinar y ahí está listo para poder ir trabajando. Entonces nuevamente selecciono, botón derecho copiar y me posiciono acá en la celda A64. Pego y ahí me hizo la copia completa. Voy a desplazar esta fotografía que está acá para poder utilizarla como referencia. Entonces, ¿qué pasa con la palabra tiempo perdido? Como está acá, está combinada. La posiciono ahí y la combino. ¿Qué pasa acá con minutos? Borro eso y escribo F sub I espacio min. Cierra paréntesis. Ahí está. Tomo ese valor, cruz blanca, cruz negra, lo desplazo hacia el lado y me copia el mismo valor. Pero eso, lo que tengo que cambiar es la unidad de medida. En vez de estar expresado eso en minutos, esto me voy aquí a la barra de fórmula, borro la palabra minuto y lo expreso eso en porcentaje. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a marcar, ¿cierto?, todos los bordes, posiciono eso
marco todos los bordes, me voy acá al menú inicio, bordes, todos los bordes. Perfecto. ¿Qué me faltaría acá? Bueno, incorporar estas últimas dos columnas. Entonces aquí, tiempo perdido, cruz blanca, cruz negra, la copio hacia el lado. Estas dos variables, ¿cierto? Cruz blanca, cruz negra, la copio hacia el lado. ¿Qué es lo que debo actualizar ahora? Que aquí me falta la palabra acumulado y estas F corresponde a la F mayúscula de la frecuencia acumulada. Hago esa modificación, me voy a la barra de fórmulas y agrego la palabra acumulado. Aquí abajo cambio la F minúscula por F mayúscula. En ambos casos está ahí, F minúscula la cambio por F mayúscula y me faltarían los bordes. Nótese que acá la última fila no lleva bordes, así que debo respetar justamente esa condición. Selecciono desde aquí hasta la penúltima fila, bordes, y como ya está activado todos los bordes, simplemente aprieto. Y ahí tengo la tabla que debo trabajar. Ahora, ¿cómo calculo esta variable que corresponde en este caso a la frecuencia absoluta relativa? Consiste en expresar este número, he trabajado aquí en minutos, expresarlo en porcentaje. ¿Cómo hago ese análisis comparativo? Dividiendo esta cantidad de minutos por este valor total. Y así sucesivamente. Ahora lo que tengo que tener en consideración es que todos estos numeritos debo dividirlos siempre por el 26.322. ¿Cómo doy inicio a esta fórmula para simplemente hacerla una sola vez? Lo hago a través de iniciando la fórmula más, selecciono ese valor dividido por el total. Ahora lo que sí debo tener en consideración es que cuando yo quiero trabajar con este número que sea fijo, será necesario que yo le incorpore un signo peso antes de la letra C y después de la letra C. Es decir, debo fijar esa celda de forma absoluta. ¿Cómo lo hago esto en el computador? Apretando la tecla F4. Entonces, si yo aprieto F4, me aparece en forma directa el signo peso antes y después de la letra. Nótese que en algunos notebooks no aparece la tecla F4 directamente y ahí será necesario que usted apriete la tecla Function o FR en el notebook y pinche F4. Eso van a tener que revisarlo, ¿ya? Enter, ¿cierto? Y ahí tengo este valor expresado justamente de manera porcentual. Si no le diera en forma porcentual, porque pudiera tener otro formato como decimal, usted acá cambia el estilo porcentual con un decimal, ¿ya? Ahora todos los números siempre se dejan expresados hacia la izquierda, a la derecha, perdón. Tomamos ese numerito que está acá, cruz blanca, cruz negra, y lo arrastro hasta el penúltimo valor. Y en ese penúltimo valor me posiciono acá, ¿cierto? Y ahí hago la autosuma, fórmula autosuma, y obtengo el resultado final que debiera concordar justamente con el 100%. Para el caso de el tiempo perdido acumulado, significa que voy sumando todos los valores uno tras otro. Entonces el primer valor siempre va a ser 1 y así lo voy sumando. Entonces, para poder hacer eso en fórmulas, inicio con más, selecciono este primer valor, Enter, y ahí tengo el primer numerito. ¿Cuánto vale este segundo numerito? El numerito anterior más el siguiente número. ¿Cómo lo expreso esto en fórmula? Más el valor anterior más el número siguiente. Enter. Y ahí voy trabajando los tiempos perdidos acumulados, la frecuencia acumulada. Ahora yo podría seguir acá hasta el final, pero esta fórmula ya está correcta. Entonces en Excel solamente uno hace una sola fórmula y puede copiar todo el resto de fórmulas. ¿Qué voy a hacer acá yo para poder copiarla o arrastrarla? Cruz blanca, cruz negra, me ubico acá en el borde inferior derecho, aprieto doble clic y me hace el cálculo del tiempo de la frecuencia acumulada.
Nótese que el último valor que está acá siempre coincide con el valor total de las frecuencias absolutas. Ordeno los numeritos, ¿cierto?, hacia la derecha para que esto quede expresado correctamente y trabajo ahora con los tiempos perdidos acumulados. ¿Cómo hago eso? Bueno, acá minutos con minutos, porcentajes con porcentaje. Misma metodología, más ese valor, el primer valor 24,2, enter. El segundo valor, como es, más el valor anterior de 24,2 más el 18,7. Enter. Selecciono el 42,9, cruz blanca, cruz negra, doble clic y ahí tengo los últimos numeritos. Y debe coincidir que ese 100% sea igual que ese número. Tomo todos esos números y los alineo hacia la derecha. Perfecto. Y con eso hemos resuelto la letra B. Esta fotografía que está acá, yo la comparo y es exactamente igual a los resultados que ahí están incorporados. Así que una vez que he finalizado esta tarea, selecciono esta imagen y la suprimo. La elimino porque ya no tiene razón de ser. Por último, me voy a responder la letra C. ¿Qué dice la letra C? Grafique f sub i minúscula porcentaje. ¿Qué variable representa esto? La frecuencia absoluta relativa. Y f sub i mayúscula porcentaje. ¿Qué variable representa? La frecuencia acumulada relativa versus las causas de falla mecánica. Todo lo que está antes de la palabra versus son variables que se representan en el eje vertical. Todo lo que está después de la palabra versus son variables que se representan en el eje horizontal. Ahora, estas variables que se representan en el eje vertical, ¿cierto? Puede ser en dos ejes verticales, un eje vertical primario y un eje vertical secundario, como yo desee, ¿ya? El eje vertical primario es el que está hacia la izquierda, ¿ya? Y el eje vertical secundario es el que está hacia la derecha. Voy a tomar una fotografía, ¿cierto?, del archivo en PDF para poder tener una referencia de la gráfica. Avanzo acá en la letra D y esta es la gráfica que yo debo obtener. Esta es la imagen que yo voy a trabajar. La selecciono, ¿cierto? Y la llevo a Excel. Me aparece bastante grande la imagen, así que voy a tratar de reducir un poco la fotografía, o si no me va a consumir toda la pantalla. La idea es que esto sea como una referencia de lo que yo pretendo realizar. Entonces, ¿cuáles son los variables que yo voy a trabajar? Entonces, FI minúscula porcentaje en el mismo orden, esa que está acá. ¿Cuál es la siguiente variable? F sub i mayúscula también en porcentaje. Y la tercera variable es causas de fallas mecánicas. Ahora, todas estas variables no están contiguas, están alejadas, pero se hace seleccionando en el mismo orden. ¿Cómo selecciono esto? Me posiciono acá en la celda D65, incluido el título, hasta la celda D82. Y ahí tengo la primera selección. Si yo trato de seleccionar la variable que está en F, se me va a borrar esta. ¿Cómo lo hago para que se mantenga esta variable seleccionada? Aprieto ahora la tecla Control sin soltarla y me posiciono aquí en la celda F65 y la arrastro hasta qué celda, hasta la celda F82. Suelto el clic, mantengo apretada la tecla Control y me posiciono hacia la tercera variable, que en este caso es B65. Me posiciono ahí, sigo con la tecla Control mantenida y el mouse mantenido hasta llegar a la celda B82. Suelto el mouse y suelto la tecla Control. Y con eso tengo seleccionadas las tres variables. Me voy al menú Insertar. Me ubico acá en las gráficas, gráficos de columnas. Y selecciono la primera gráfica de columnas que está acá.
columnas agrupadas. Acepto. Tomo esta gráfica desde el borde y la ubico en el espacio que está habilitado para ello. Entonces, ¿hay algo que se parece a esto? En primera instancia no mucho. O sea, se alcanza a poder visualizar el eje horizontal, pero los valores del eje vertical, acá tiene 2 y acá tiene 1 solo, pero eso no lo da en forma directa, sino que debo personalizarlo. ¿Qué voy a hacer con esta gráfica? Voy a tratar de estirarla para poder eliminar los puntos suspensivos. ¿Cómo lo hago para poder hacer un estiramiento proporcional? Me posiciono en el borde y aprieto la tecla Shift sin soltarla. ¿Cuál es la tecla Shift? Aquella que está abajo de block mayúscula. Me posiciono en el borde inferior derecho y comienzo a estirar el gráfico. Lo comienzo a estirar. ¿Cuándo dejo estirar? Cuando desaparezcan estos puntos suspensivos. Todavía me queda aquí algo. Todavía queda algo. Y ahí desaparecieron los puntos suspensivos. Perfecto. Voy a desplazarlo aquí un gráfico un poquito más acá. Y voy a comenzar a arreglar. ¿Cómo arreglo esto? Bueno, voy a irme en forma directa a arreglar el segundo eje. Es decir, por acá, esta variable que está acá en azul se representa con columnas y la segunda variable se representa con líneas. ¿Cómo hago eso para poder realizar esa modificación? Selecciono una columna cualquiera de estas rojas que están acá y ahí se seleccionan todos. Botón derecho del mouse, cambiar tipo de gráfico. Entonces ahí me pide cambiar tipo de gráfico. Entonces aquí están las dos variables que están en el eje vertical. La roja corresponde a la F sub I mayúscula. Entonces, ¿en qué estilo aparece, en qué tipo de gráfico? Columna agrupada. Y aquí yo puedo cambiar el tipo de gráfico y por cuál lo quiero referenciar, por este, de líneas. Línea apilada con marcadores. Aprieto eso y así debiera quedarme el resultado final, que se parece a lo que yo deseo. Y además le indico que esta columna, ¿cierto? Esta línea apilada, esta variable, voy a establecer un eje secundario, que el eje secundario sería eso. Aprieto esa condición, ¿cierto? Cliqueo ahí y ahí me aparece eso como eje secundario. Acepto y ahí el gráfico va tomando forma para poder hacer lo que yo desee. Perfecto. Cambiemos los colores, que es un valor de referencia. Me posiciono aquí en la parte central donde dice área de trazado. Alcanzan a visualizar eso. Área de trazado. Marco toda esta parte central. Y ahora aplico doble clic. Y al aplicar doble clic me despliega esta ventana lateral que es el formato de la línea de trazado. Selecciono justamente esta opción que tengo acá del relleno. La pincho y tengo varias opciones de relleno. Voy a seleccionar aquella que dice relleno con imagen o textura y ahí me entrega por defecto esta textura. Si no es la misma que está ahí, porque siempre se trabaja con la última seleccionada, puedo yo cambiarla acá en esta parte de textura y la puedo ir cambiando por la textura que a mí me parezca pertinente. En este caso, igual me acomoda esta que se llama textura pergamino. Me posiciono en la parte externa, ¿cierto?, del área de trazado que se llama área del gráfico. Lo ubico acá, lo selecciono y voy a cambiar también el relleno con imagen o textura. Ahora siempre me queda seleccionada la última pergamino, pero esto no es pergamino aquí afuera. Cambio la textura, selecciono esta textura y trato de poder ubicar esta referencia que correspondería a papel C azul. Marco papel C azul y ahí me queda esa combinación. Cierro acá esta ventana para que no me vaya molestando ahí y voy a ir haciendo las modificaciones. Recuerden ir grabando cada 5 minutos para poder tener esta referencia. Partamos por el título. Hagamos cambio en el título del gráfico. Entonces aquí, ¿cómo se llama este gráfico? Diagrama de Pareto
de las causas de fallas mecánicas. Ya. Selecciono, perdón, aquí estaba mal escrito, de Pareto de las causas de falla mecánica. Selecciono todo este título y voy a cambiar acá su fuente. ¿Ya? Por defecto siempre aparece Calibri, la voy a cambiar por Verdana, negrita, también de 14 dpi, voy a cambiar el color de esa fuente. ¿Cuál es el color que aparece ahí? Púrpura. Y ahí ya va tomando forma. Voy a ir arreglando cada uno de los ejes. Voy a tomar el eje vertical primario, este que está acá, ¿cierto? Y le voy a cambiar, queda marcadito ahí, ¿cierto? Un rectángulo. La voy a dejar con negrita, con verdana. Y voy a cambiar también su tamaño a 12 dpi. ¿De qué color esto? Es púrpura. Perdón, esto no es 12 dpi, es 10 dpi y lo dejo de color azul oscuro. Lo estaba confundiendo con el título, perdón. Perfecto, ahí ya hice esta modificación. Aquí hay un decimal que me está molestando, así que lo voy a eliminar. ¿Cómo hago eso? Está seleccionado todo esto y pincho acá doble clic. Inmediatamente aquí me aparece, ¿cierto? La opción de dar formato al eje y aparece una opción que aquí está en esta opción, ¿cierto? De número. Pincho acá número, ¿cierto? Posiciones decimales. Aparece un 1, lo borro eso y le coloco 0. Aceptar y ahí me eliminó ese decimal. Hago el mismo proceso con el eje vertical secundario. Tomo este eje vertical secundario, ¿cierto? Inicio, negrita, verdana, 10 dpi y color púrpura, no, color azul oscuro. El mismo proceso, me sobra acá el decimal, número, posiciones decimales 1, lo borro, coloco 0, aceptar y estamos ok. Voy a borrar esta ventana lateral para poder ir comparando y ahí ya va tomando cada vez más forma. Selecciono ahora el eje horizontal, negrita, verdana, 8 dpi, de color rojo la fuente. Perfecto. Esto va ya tomando forma. Empezaron a aparecer los puntos suspensivos, así que me ubico en el borde, aprieto nuevamente la tecla Shift y comienzo a estirar. Hasta que desaparezca, ¿qué cosa? Los puntos suspensivos. Ahí desaparecieron. Perfecto. ¿Qué me falta? Me falta el título del eje vertical primario, el título del eje vertical secundario, el título del eje horizontal y esta leyenda que se ubica en el lado derecho, que aquí está en la parte inferior. ¿Cómo hago esas modificaciones? Me ubico aquí en el borde y se me despliega justamente esta opción que corresponde a elementos del gráfico. Aprieto esa opción y aquí distingo los títulos de los ejes, los activo y aparece tanto el título del eje vertical secundario, vertical primario, horizontal. ¿Qué me falta acá? La leyenda que está en la parte inferior. Me ubico acá donde está la leyenda. Se me despliega otro menú acá. Y eso está en la parte inferior, donde yo quiero que aparezca en la parte derecha. Selecciono derecha y ahí tengo esa opción. ¿Qué hago ahora? Personalizo los títulos de los ejes. Entonces el título del eje vertical primario, ¿qué es lo que dice? Tiempo perdido. Tiempo perdido. Selecciono todo el texto que está ahí. Negrita, verdana, 12 dpi. ¿De qué color? Púrpura. Lo mismo en el eje vertical secundario, verdana, ennegrecida, 12 dpi, color púrpura. Pero no he escrito el título del eje, que es lo que dice acá, tiempo perdido acumulado.
En el eje horizontal, causas de falla mecánica, causas de fallas mecánicas. Selecciono acá el texto, ennegrecida, Verdana, 12 dpi, de color azul oscuro. Eso es como referencia. Me falta cambiar acá la leyenda, negrita, Verdana, 10 dpi, de color púrpura. Ok. ¿Qué me falta acá? Tenemos casi todo igual en el gráfico. Lo único que me falta acá, una línea de tendencia que aquí está denotada, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Me posiciono acá en cualquiera de las columnas verticales, botón derecho, agregar línea de tendencia. Pincho esa opción y siempre me aparece por defecto la línea de tendencia lineal, pero debo ir probando porque eso no tiene comportamiento lineal. Pruebo la exponencial, en algo se parece, la logarítmica también se parece en algo, la polinómica también se parece en algo, potencial, ahí se pierde un poco, media móvil, también se pierde. Lo bueno es que la polinómica me permite poder ir haciendo ajustes, porque ahí está con grado 2. ¿Qué pasa si esto yo lo cambio a grado 3? Se va ajustando de mejor forma. Grado 4, ahí va tomando otra forma. Grado 5, 5. Y por último, grado 6, porque Excel solamente trabaja grado 6. ¿Qué significa el grado? El número elevado del polinomio que está trabajando. Bien, ahí queda ordenado entonces nuestra línea de tendencia. ¿Qué faltaría para poder tratar de personalizar? Bueno, que las columnas tuvieran un azul que fuera un poquito más bonito. Selecciono esa columna y cambio el color. Y selecciono un azul un poquito más prendido, ¿ya? Lo mismo con esta línea. Esta línea que está acá, yo también la puedo ir cambiando de los colores. Entonces pincho y realizo doble clic. Elijo acá el balde de pintura y aparece como un color, un naranjo más fuerte. Entonces esto lo voy a dejar de color rojo, ¿ya? Y ahí no sé si alcanzaron a apreciar, pero ahí ya hay alguna referencia. También los puntos los puedo cambiar y lo puedo utilizar de color rojo para que se aprecie claramente. Y ahí yo alcanzo a poder visualizar todas estas líneas de tendencia para poder hacer esta gráfica. Entonces, si está todo esto correcto, ¿qué es lo que se parece? Es exactamente igual al gráfico que me habían mostrado a mí, así que eso sería como referencia para poder trabajar con el ejercicio número 2. Entonces tomo esta fotografía, la suprimo y ya he resuelto justamente en forma íntegra el ejercicio 2. Espero que haya sido de su agrado y que puedan seguir esta cápsula para poder desarrollar el ejercicio número 2. El ejercicio 3 es exactamente igual, así que no haré cápsula para el ejercicio 3 porque esta cápsula es válida tanto para el ejercicio 2 como para el ejercicio 3. Bien, entonces dejamos hasta aquí esta sesión, ¿cierto? Y nos veremos pronto justamente en otra sección. Muchas gracias por vuestra atención.